Hola chicos, Dios les bendiga. Vamos a tener nuestra clase del día de hoy y pues como hemos estado viendo durante este tiempo, estamos viendo sobre la casa de Dios y cómo la casa de Dios y la iglesia en sí, que son los hermanos, nos ayudan para muchas cosas para nuestro crecimiento. Precisamente el día de hoy nuestra clase se llama Un lugar donde crecer y vamos a meditar sobre la palabra de Dios. Y yo les invito a que busquen en su Biblia la lectura que se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 1, del 24 al 28. También capítulo 5, 11 y 18 al 21. Capítulo 3, del 1 al 10 y del 19 al 21. Y también buscaremos nuestro versículo para memorizar en segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Recuerden que debemos ir a nuestra Biblia para ver directamente de la Biblia la historia o la clase. Bueno, pues esta historia es muy hermosa. Habla de un chico que pues desde muy pequeñito empezó a servir en la casa de Dios, en el templo. Ese chico se llamaba Samuel. Si ustedes recuerdan su historia, su mamá no podía tener hijos. Ella era estéril. Así es que ella sufría. Ella quería y anhelaba tener un bebé, un hijo. Así que le pide a Dios, le ayude a tener a un hijo. Y le promete, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio. Y así fue. Ana recibió un regalo maravilloso un día y ella pudo tener un hijo. Ese hijo fue Samuel. Así que ella cumplió con la promesa que había hecho a Dios y lo dedicó al templo. Y Samuel desde muy chiquitito fue llevado al templo para servir a Dios en la casa de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Que Samuel desde siendo un niño pudo estar en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que Elí, que era el sacerdote en ese lugar, pues cuidaba el templo y Samuel le ayudaba. Un día en la noche, Samuel descansando y también Elí, Samuel escucha la voz de Dios, pero él no sabía que era Dios quien le hablaba. Y Dios le decía, Samuel, Samuel. Y Samuel entonces abría sus ojos, iba a donde estaba Elí y le decía, Señor, ¿me llamaste? Y Elí le decía, no, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Entonces Samuel regresa y se acuesta nuevamente. ¿Y qué creen? Otra vez, por segunda vez, Dios le habla a Samuel y le dice, Samuel, Samuel. Pero Samuel no entendía que era Dios. Así es de que va y nuevamente va con su señor Eli y le dice, Señor, ¿me has llamado? Y Eli le dice, no, yo no te he llamado. Así pasó 3 veces. Así que la tercera vez que sucedió esto, entonces Elí comprendió que quien estaba hablando a Samuel era Dios, era la voz de Dios. Así que le dijo, Samuel, si vuelves a escuchar esa voz llamándote, tú debes contestar, Señor, habla que tu siervo oye. Entonces Samuel hizo como Elí le dijo y nuevamente escuchó la voz de Dios diciéndole, Samuel, Samuel. Y Samuel entonces le dice, Señor, habla porque tu siervo oye. Y bueno, ahí termina nuestra historia de hoy, pero ¿qué es lo que podemos nosotros aprender acerca de esto? Estamos aprendiendo acerca del crecimiento. Nuestra clase se llama Un lugar donde crecer. Así es de que Samuel creció en ese lugar, pero nosotros, ¿cómo podemos crecer? Sabemos que físicamente podemos crecer si nos alimentamos bien, si hacemos ejercicio. Entonces vamos teniendo nuestro crecimiento físico. Pero en este caso no nos referimos a un crecimiento físico, nos referimos a un crecimiento espiritual. Y entonces vamos a aprender cómo podemos crecer tomando el ejemplo de Samuel. Fíjense que Samuel, después de que escuchó esa voz, él no solamente
pues la escuchó y ya, sino que le preguntó al Señor, le dijo, habla, que tu siervo escucha. Muchas veces Dios nos habla de muchas maneras. Entonces, la primera forma en que podemos nosotros tener un crecimiento es escuchando a Dios, ¿sí? Y hay distintas formas en las que Dios nos habla en la iglesia, y no solo en la iglesia, en el lugar donde estemos. Hay muchas formas y vamos a ver cuáles son esas formas. Entonces, ¿de qué formas nos habla Dios? Vamos a ver algunos aspectos. Son poquitos, son solamente 4 aspectos que debemos resaltar para poder aprender de qué manera Dios nos habla, ¿sí? Y uno de ellos es, bueno, la primera es la enseñanza. A través de la enseñanza. Quiere decir que cuando nosotros vamos a la iglesia y recibimos enseñanza de nuestros maestros, o ahora que no estamos yendo a la iglesia, quizás todos, y recibimos enseñanza a través de un video de nuestro maestro, entonces es como nosotros podemos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Porque el maestro habla la palabra de Dios, que Dios te quiere hablar en tu corazón. Otra manera es la predicación. Cuando vamos a la iglesia y nuestro pastor o los obreros de la iglesia predican, entonces tenemos que estar atentos, escuchar esa predicación. ¿A cuántos de nosotros a veces nos da flojera escuchar la predicación? Vamos a ser sinceros. ¿Verdad que sí? A muchos nos da a veces flojera escuchar la predicación de la palabra de Dios, pero no debe de ser así, porque no es el hermano, no es el pastor el que está hablando, sino que es Dios el que habla a nuestros corazones a través de la palabra, la predicación y la palabra de Dios. Otro de los aspectos que debemos conocer, por el cual Dios nos habla, es la oración. ¿Sí? La oración es muy importante, por eso es que diario debemos tener una comunicación con nuestro Dios, diario debemos estar buscando su rostro a través de la oración y diciéndole gracias por lo que me das, pero también, Dios, ¿qué quieres de mí en este día? ¿Ustedes creen que Dios les va a contestar? Quizás no van a escuchar la voz como Samuel lo hizo, pero a través de las demás personas es que Dios nos habla. Como vimos, a través de los maestros, del pastor, de los hermanos mayores de la iglesia, podemos recibir un mensaje. Y en la oración, Dios también nos habla y nos dice en nuestra mente, en nuestro pensamiento, lo que Él quiere de nosotros. Les aseguro que Dios nos habla a través de la oración. Y el último aspecto que vamos a ver sobre cómo Dios nos puede hablar es la adoración. Y de la adoración ya hablamos en una clase pasada, así es que de este tema ustedes ya saben muy bien. La adoración es no nada más cantarle, es no nada más alabarle con cantos y con música. La adoración tiene que salir desde nuestro corazón. Y la adoración a Dios es todo lo que nosotros hacemos hacia Él para darle gracias y para honrarle. Todo, el servicio, lo que hacemos en nuestra casa cuando ayudamos a nuestros padres, cuando oramos por alguien que está enfermo, cuando ayudamos a un necesitado, eso es adoración. Entonces, también a través de la adoración, cuando cantamos, Dios puede hablar a nuestro corazón. Cuando cantamos también, Dios, en ese momento que nos conectamos con Él, Él nos da de su bendición y nos puede hablar, nos puede consolar, nos puede dar una enseñanza especial a través de un canto también. Entonces, estos son los aspectos que debemos conocer de la forma en que Dios nos habla. También es muy importante saber que Samuel no solamente escuchó la voz de Dios, sino que hizo lo que Dios le dijo. Y si ustedes pueden leer más adelante en ese libro de Samuel, van a leer cómo Samuel llegó a ser un profeta grande, un gran profeta de Dios, un hombre usado por Dios
que Dios lo usó para llevar mensajes especiales que han llegado hasta nuestros días y que son mensajes muy especiales de parte de Dios. Así es que Dios tenía algo especial para Samuel, por eso le habló y le dijo a través de su siervo, a través del sacerdote de esa iglesia, lo que él debía de hacer, y también a través de la lectura de la palabra de Dios. El último aspecto que les quiero comentar es eso, la lectura de la palabra de Dios es bien importante. Dios nos habla a través de ella, así es que también debemos de leer nuestra palabra de Dios. Samuel conocía la ley de Dios y aunque no tenía una Biblia como esta, tenía la ley y la conocía. Y ¿saben qué? Él obedecía. Así es que otra cosa que tenemos que entender, no solamente es escuchar, sino obedecer a eso que escuchamos de parte de Dios. Obedecer a la voz de Dios para poder crecer. Y esa es la enseñanza principal de esta clase. Dios nos habla a través de muchos aspectos que ya vimos, pero no serviría de nada escuchar a Dios si no le obedecemos. Así es que debemos obedecer, así como lo hizo Samuel, y entonces Él hará en nosotros su propósito y cumplirá lo que Él quiere para nuestras vidas. Bueno, chicos, pues por último vamos a aprendernos, les voy a dejar el versículo que nos vamos a aprender y dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo de Pedro 3:18. A ver, vamos a decirlo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo de Pedro 3:18. Pues esa es la enseñanza para el día de hoy. Es breve, pero es hermosa y espero que haya sido clara para sus vidas. Que Dios les bendiga.